Bueno, hola, muchas gracias por invitarnos. Como recién dijeron, vengo en representación de la Asociación Civil Dedo Verde, que es una pequeña organización que nació hace poquito más de 2 años, en donde 3 amigos de la infancia que ya hacíamos compostaje en nuestras casas y a quienes nos preguntaban mucho acerca de cómo se hacía o por qué lo hacíamos, decidimos encontrar la manera de poder generarlo para que sea fácil y práctico para todo el mundo, digamos, que recibíamos tantas dudas de tanta gente y era tan fácil hacerlo que dijimos, vamos a crear una organización que tenga como objeto difundir esta práctica, y ahí fue donde nació Dedo Verde, que al principio nació fabricamos, diseñamos una compostera, porque acá en la Argentina no había una compostera fácil, práctica de usar, y fuimos moviéndola entre nuestros conocidos y fue teniendo éxito y la empezamos a vender. Y la vendimos cada vez más, y cuando armamos como una página y empezamos a difundir un poco de información, empezaron a entrar mails y correos de profesores y de comunicadores preguntándonos para ver si hacíamos capacitaciones sobre lo mismo, y ahí fue cuando montamos toda esta parte de capacitación y gestión y puesta en marcha de sistemas de compostaje a una escala un poquito más grande. Entonces, pasamos a la otra filmina, un poquito para situarnos en contexto. Los residuos orgánicos dentro de lo que es el residuo, de la basura en general domiciliaria, representa casi el 50%. Después está el plástico, el papel, el vidrio, los metales, que en su conjunto son prácticamente la otra mitad. Entonces, todo este residuo orgánico es mezclado adentro del mismo tacho de basura con el resto de los residuos, residuos, es el residuo orgánico con los papeles y el plástico y el aluminio, que son todos residuos que al mezclarse todos en el tacho de basura se convierten en basura, pero en realidad son residuos que hasta podrían llegar a convertirse también en recursos. Esos residuos hoy en día están gestionados, se van a un basural. Pasamos a la otra. Hoy en día lo sacamos nosotros a la calle, pasa el camión de basura, lo lleva al basural, al relleno sanitario, donde se entierra, se termina pudriendo y no se termina aprovechando nada de ese residuo, es loquísimo, porque nosotros hoy estamos, cocinando, generando residuos orgánicos en la cocina, y en su mayoría por ahí esos residuos orgánicos son semillas. Vamos a comer una calabaza, le sacamos todas esas semillas, que son lo que la naturaleza creó para que se reproduzca la especie y para que haya más de esa especie en el mundo. Y lo que nosotros estamos haciendo es tirándola en un tacho de basura, mandándola a un relleno sanitario y anulando de esa manera la posibilidad de que se reproduzca esa semilla. Entonces, así como por ahí estamos yendo un poco al revés con todo lo que es la alimentación que tenemos, en lo que hace a gestión de residuos es lo mismo. Todo lo que puede convertirse en vida lo estamos tirando al relleno sanitario y enterrando. Y no solo eso, sino que estamos consumiendo recursos para poder trasladarlos, es decir, combustible para levantarlo y llevarlo hasta el relleno, y contaminando el agua, las napas, la tierra y el aire al enterrarlo en un relleno sanitario. Un poco cómo se componen los residuos. Como les decía, los niveles de descomposición son diferentes para cada uno de esos residuos. El orgánico, que es lo que vamos a trabajar ahora, se termina transformando en compost en menos de 3 meses. Lo que es papel y cartón tarda de 3 meses a 1 año, el aluminio 500 años, el plástico hasta 1000 años y el vidrio aún más todavía. Las razones por las cuales esto que acabo de explicar de hacer compost son sencillas, Uno tiene que ver con un camino finito
en donde los residuos son transportados al relleno, enterrados y generan contaminación, y el otro un camino circular o virtuoso, en donde los orgánicos los podemos transformar en tierra, utilizar para lo que es una huerta o para la producción de alimentos, y al mismo tiempo esos mismos residuos volverlos a meter en la compostera y transformarlo en este circuito, digamos, sustentable. Bueno, un poco ¿qué es el compost? El compost se produce de manera natural, como sucede, digamos, en los bosques, en las selvas y en la naturaleza, en donde el residuo orgánico se cae al suelo y por acción de microorganismos, de hongos, de bacterias y de variables como el clima, la temperatura, la humedad, el aire, se termina transformando en tierra, que es lo que podemos ver en los bosques, como les decía, donde los primeros 10 centímetros del suelo son la capa más rica en nutrientes. Algunas ventajas del compost, como les decía, son una aireación, un buen drenaje, le da como más porosidad a la tierra. No nos olvidemos que de la tierra es de donde no solo las raíces de las plantas sacan los minerales y su alimento, sino que además está el agua. Muchas veces cuando la tierra está muy compacta, las raíces no pueden desarrollarse y no pueden absorber bien el agua, entonces al darle esa porosidad, al mismo tiempo genera las condiciones para que haya más vida, haya más bacterias, haya más biodiversidad dentro de la tierra, que es al fin y al cabo lo que termina generando plantas más sanas y menos plagas, menos enfermedades. Por otro lado, devuelve los nutrientes, como les decía, estimula el crecimiento por la cantidad de nutrientes que tiene, aumenta los rendimientos y evita los fertilizantes, ¿no? Obviamente que si las plantas están sanas, fuertes y con buen alimento, buen sustrato, no necesitan ningún tipo de fertilizante. Estas variables que les decía necesarias para que el compost se haga y se haga bien naturalmente son, en principio, la materia orgánica, por otro lado la humedad, la temperatura, el aire, y quienes llevan a cabo todo este proceso son los microorganismos, los hongos y las bacterias principalmente. Además el compost, la clave del compost, digamos, por otro lado, es un equilibrio entre carbono y nitrógeno. Estos son los dos minerales que interactúan y que terminan haciendo un compost dependiendo del equilibrio, es mejor o peor, digamos, o se hace más rápido o más lento. El equilibrio entre carbono y nitrógeno se genera, el nitrógeno está muy presente en todo lo que son restos de origen vegetal, obviamente, verdes, aún sin secarse, aún sin descomponerse, ahí hay mucha cantidad de nitrógeno. Y el carbono está más presente en lo leñoso, en lo seco, en el pasto seco, en las hojas secas, en el acerrín, y cada material tiene una proporción de nitrógeno y carbono que, digamos, va a depender de cómo los vayamos mezclando, la calidad del compost que tengamos. Después, la humedad, es importante que haya humedad porque de secarse mucho el compost hace que estos microorganismos, que son los reales, digamos, formadores del compost, los que realmente trabajan y crean el compost, se mueren, digamos. Al no tener humedad es como nosotros, no tomamos agua y nos deshidratamos. Si en la tierra o en el compost no hay humedad, se mueren estos microorganismos, y no quiere decir que el compost no se va a hacer nunca, sino que es como que se detiene el proceso, se paraliza. Cuanta más vida hay en el compost, más biodiversidad, más bacterias, más hongos, más rápido se va a hacer ese compost. Entonces la humedad es importante. Un exceso de humedad puede generar que se pudra el compost. Muchos hoy con los que estuve hablando me venían a preguntar y me decían: a mí me pasa que se me pudre el compost. Bueno, la manera de evitar el exceso de humedad es también agregándole este material seco, que a su vez, digamos, por un lado le otorga el equilibrio de nitrógeno y carbono, pero por otro lado absorbe un poquito todo ese exceso de humedad que hay en los materiales verdes o los restos de cocina, digamos, que vamos a usar para hacer el compost. La temperatura tiene que ver con la vida de estos microorganismos. Nosotros lo que estamos haciendo cuando estamos haciendo compost es, como sea donde sea que lo hagamos, es generar un hábitat para que estos microorganismos vivan. Entonces,
a menor temperatura, cuanto más frío hace, o en lugares en la Patagonia, por ejemplo, donde nieva inclusive, todos estos procesos tienden a extenderse mucho más, porque hay una menor cantidad de flora bacteriana, digamos, menos vida y menos microorganismos. En invierno acá en Buenos Aires pasa lo mismo, un poquito más frío, digamos, hay menos vida y más tarda en descomponerse. Un claro ejemplo de esto es en la basura, por ejemplo. Si nosotros en verano tiramos una cáscara de banana a la basura, al poco tiempo, al día o a los 2 días ya vemos que cambió de color, que largó olor, que aparecen ciertos bichitos. Si esa misma cáscara de banana la metemos en la heladera, vamos a ver que tarda muchísimo más en descomponerse. Entonces, en verano el compost se hace más rápido, en invierno se hace más lento, y tiene que ver con la vida de estos microorganismos. Por otro lado, el compost que se hace mayoritariamente a nivel domiciliario o a pequeña escala es un compost aeróbico, es decir, con presencia de aire, y todas estas bacterias de las cuales les estoy hablando viven con oxígeno. Desaparece el oxígeno o no hay oxígeno y se mueren, y de vuelta se frena un poco el proceso. Entonces es importante asegurarnos de que haya una buena aireación, que siempre haya aire. Si vemos que empieza a alargar un poquito de olor, eso se debe a que las bacterias aeróbicas están desapareciendo y están proliferando las bacterias anaeróbicas, que son otros tipos de bacterias que también descomponen la materia, pero que lo hacen de una manera anaeróbica, en donde se genera, además del material, digamos, el material que vamos a obtener, el compost se termina logrando de una u otra forma, pero de manera anaeróbica se generan olores, o sea, al descomponerse se emite dióxido de carbono, metano, ciertos gases al aire que son los que largan olor y los que hacen que las cosas además se pudran. Entonces, en el compost aeróbico nos tenemos que asegurar de que haya mucha cantidad de aire. Bueno, pasamos a la próxima. Esto es lo que les decía, para lograr ese equilibrio de nitrógeno y carbono en nuestra casa. Es fácil, es haciéndolo un poquito de a capas, digamos. Esto es como el ABC de cómo hacerlo en casa. Entonces, para hacerlo en casa nosotros empezamos con un tachito en la cocina en donde separamos todo lo que son residuos orgánicos, siempre de origen vegetal, ¿no? Cáscaras de fruta, verdura, ahora lo vamos a ver. Todos esos residuos orgánicos, arriba le tenemos que espolvorear una capita de tierra. Esa capita de tierra mínima, digamos, es lo que nos asegura a nosotros de que estén presentes estas bacterias, estos microorganismos. Es una manera de como inocular vida, meter los microorganismos adentro del compost. Y por último lo tapamos con una capa de secos. Los secos pueden ser papel de diario picado, o sea, lo más natural son las hojas de árboles secas. Pero en un departamento o en un ambiente reducido donde no estamos en contacto con ese tipo de materiales, podemos usar papel de diario, acerrín, cualquier material seco rico en carbono que permita que se absorba un poco esta humedad. Otra función que cumple el material seco es, al estar descomponiéndose la materia orgánica, si nosotros lo tapamos con material seco y siempre nos acordamos de taparlo, evitamos la presencia de ciertos insectos que por ahí queremos evitar, como son las moscas o demás, que pueden entrar en contacto con el residuo que se está descomponiendo. En cambio, tapándolo con los secos evitamos ese contacto y evitamos por ahí la presencia de ciertos microorganismos. Bueno, ahora les voy a pasar un pequeño videito de lo que es la compostera que hacemos nosotros, que es el diseño este que fabricamos, que bueno, ahora se los muestro y después pueden verlo. Esto es un videito que muestra bastante didáctico de cómo hacerlo en nuestra casa, digamos, desde la cocina hasta que se transforma en tierra, con la compostera que fabricamos. Al menos el 50% de los residuos que generás son orgánicos. Bueno.
y todo eso era para mostrar, digamos, que se puede hacer en casa de una manera fácil. Ese modelo de compostera, después si quieren se pueden acercar allá a la puerta, está en exhibición, es el que fabricamos nosotros, pero digamos hay diferentes tipos y modelos y formas de hacer el compost. Un poco la idea es respetar un poco estos principios básicos de los que hablamos. Para tener una idea, los materiales que vamos a utilizar son restos de origen vegetal, que pueden ser cáscaras de frutas, verduras, yerba, té, mate, café, borra de café, inclusive servilletas de papel, todo lo que es de origen vegetal. Por otro lado, no se recomiendan nada de origen animal, ni lácteos tampoco, ni tampoco heces, ni gatos, ni perros, ni nada por el estilo. Como tierra, lo ideal, digamos, porque primero hacemos la capita de orgánicos, después espolvoreamos un poquito de tierra. En la tierra, como les dije antes, el objetivo de la tierra es meter esa vida, meter esos microorganismos, entonces cuanto más negra y más viva vean ustedes la tierra, mejor. Y por último, los elementos secos, que son, digamos, idealmente hojas o pasto seco, o si lo hacen en un departamento puede ser papel de diario picado. Así, siempre esas capitas. Bueno, como van a poder ver, digamos, este modelo de compostera que fabricamos nosotros tiene 3 etapas, como decía el videito. Vamos llenando la primera etapa, digamos, haciendo estas 3 capas hasta que se llena. Una vez que se llena, se retira la primera bandeja, hacemos que todo el material caiga al segundo nivel, cerramos la bandeja y empezamos a hacer como una especie de compost nuevo en el nivel de arriba, mientras el compost que está allá en el segundo nivel se sigue descomponiendo, y de esta manera evitamos que los tiempos de descomposición de los materiales no se mezclen. Por último, cuando se vuelven a llenar las 2 bandejas, retiramos la segunda bandeja, todo el material cae a la tercera, hasta que tenemos los 3 compartimentos llenos. En ese momento, cuando ya están los 3 llenos y tenemos que volver a meter los residuos, llega el momento de abrir el cajón inferior y ya van a haber pasado esos 3 meses y el material ese va a estar prácticamente hecho. La idea de este diseño que hicimos fue permitirle a la gente tirar todos sus residuos orgánicos, es decir, porque otros sistemas más tradicionales lo que tenés que hacer es, en realidad, requerir de más espacio, porque vos tenés que hacer un compostaje, esperar 3 meses hasta que eso se haga compost, y mientras tanto empezar en otro lugar, entonces son como pilas diferentes. Esta compostera lo que te permite es estar todos los días tirando residuos en el mismo lugar y retirando una vez por mes un cajón lleno de compost al final. Como les decía, las ventajas que tiene, por un lado es que tiene un buen sistema de drenaje de líquidos. Es importante que no se acumulen los líquidos, porque cuando comienzan si no está agujereado el tacho o lo que sea que están haciendo, donde lo estén haciendo, comienzan a acumularse esos líquidos y eso deja sin oxígeno y se pudre. Lo ideal es hacer un compost en donde nunca se nos pudra. Para que no se pudra tiene que haber buen drenaje de líquidos y una buena aireación. Entonces siempre nos tenemos que asegurar de que haya aire. La compostera particularmente tiene diferentes tamaños de cajones, entonces los cajones nunca están llenos hasta arriba y quedan como pequeñas capas de aire adentro de la compostera. Si lo van a hacer en tachos o en la tierra, asegúrense de estos principales factores: aire y buen drenaje de líquidos. Bueno, por último, lo que nosotros hacemos, por ahí estamos implementando hace poquito en escuelas y demás, principalmente con comedor, ¿no? Es para que los comedores de las escuelas puedan transformar los residuos orgánicos en tierra. Y bueno, estos son los componentes. Hacemos primero una capacitación, implementamos sistemas de separación de residuos, así en nuestra casa o en nuestro comercio o en nuestra cocina es fácil, es simplemente tener un tacho, pero cuando nos vamos a una institución más grande hay que planificar un poquito cómo va a ser la separación y la recolección de esos residuos. El tratamiento en una compostera, en este caso, bueno, está la compostera domiciliaria, pero se hacen composteras un poquito más grandes, pensadas para
un comedor escolar, por ejemplo, y después obviamente utilizar ese compost en la huerta, ¿no? Porque un poco la idea de todo esto es evitar que ese residuo contamine y por otro lado reinsertarlo y devolvérselo a la naturaleza de manera con minerales y alimento para las plantas, futuras plantas que se van a alimentar de ese residuo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Cualquier cosita, bueno, ahí está la compostera y nos pueden escribir a esta dirección.